¿Has visto qué cantidad de huesos tenemos? ¿Sabías que tenemos más de 200 huesos? Seguramente por eso mucha gente dice, me duelen todos los huesos del cuerpo. Pero no es exacto. Normalmente lo que nos duele no son los huesos, sino los componentes del sistema musculoesquelético. Es decir, los músculos, tendones, ligamentos y también las articulaciones que están unidas por esos músculos. ¿Te gustaría saber por qué tenemos esos dolores? Y lo más importante, ¿te gustaría saber qué hacer para aliviar esos dolores? Me llamo Jesús López y desde hace mucho tiempo estoy relacionado con el mundo de las terapias naturales. Hace más de 40 años mis padres abrieron un herbolario en Cantabria y desde bien pequeñito yo ya les ayudaba. Al principio colocando pedidos o poniendo precios, pero en poco tiempo ya estaba ayudando a las personas que venían a la consulta de los doctores naturistas a proveerles de los productos que los médicos les recomendaban para sus dolencias. Así que ahí aprendí mucho sobre las terapias naturales. Pero llegó el momento en el que uno crece, me casé, y mi esposa resulta que tenía unos dolores muy fuertes en la espalda, porque cuando tenía unos 16 años se cayó por una altura bastante considerable, se dio un golpe muy fuerte y tuvo una luxación del hombro, con lo cual fue hospitalizada, tuvo que ser operada porque la luxación fue muy fuerte y se le rompieron los ligamentos y le introdujeron un tornillo para sujetarlo. El resto de la espalda, como lo tenía muy mal también, fue escayolado de los hombros a las caderas y durante un mes permaneció inmóvil. Se suponía que eso le iba a mejorar, pero resulta que le quedaron muchas contracturas musculares que le causaban unos dolores horribles. Con lo cual yo le llevaba a todos los sitios donde me recomendaban, pero veía que las terapias duraban poco, que el efecto de esos buenos profesionales duraba poco tiempo. Bueno, en esto que nació nuestra hija María y después de un parto muy difícil, tuvo un traumatismo en el parto por los fórceps que le torcieron la nariz y le dejaron el cuello torcido. Le diagnosticaron tortícolis congénita. Así que le llevaban al hospital 3 veces por semana para hacer rehabilitación, intentando fortalecer la musculatura, y lo que conseguían es que el cuello cada vez estaba más rígido. Con lo cual yo empecé a llevarla también a masajistas, a acupuntura, para tratar de aliviar ese dolor. Pero veía que el resultado era muy pequeño. Con lo cual un día, en un anuncio de televisión, del cine, vi que decían, hazte masajista, la profesión del futuro. Entonces yo pensé, bueno, como profesión quizá no, pero a mí me vendría bien aprender esto para poder trabajar en mi casa, tanto con mi mujer como con mi hija. O por lo menos intentar aliviarle los dolores. Así que eso fue en el año 99, ahí me saqué el primer título de quiromasajista. Y como mi madre aún tenía el herbolario, nada más sacarme el título en julio del 99, comencé a pasar consultas allí, hace más de 23 años. Y la verdad es que teníamos unos resultados muy buenos. Pero claro, yo veía que tanto mi mujer como mi hija, como mis pacientes, tenían algunos de los huesos del cuerpo mal colocados. Y yo quería ayudarles, pero no sabía. ¿Qué tuve que hacer? Estudiar osteopatía. Así que en el año 2000 empecé a estudiar osteopatía. La osteopatía es el arte de colocar todas las partes del cuerpo en su sitio después de trabajar el tejido blando, es decir, músculos, ligamentos, tendones, incluso vísceras, ¿vale? Con esto el resultado es mucho mejor. Pero aún faltaba algo. Muchos de mis pacientes notaban una mejoría muy grande, pero enseguida volvían con los mismos dolores. Bueno, yo mismo, al trabajar con mis manos, ejercitaba mucho mis músculos, pero resulta que tenía unos dolores tremendos, horribles a veces, tanto en las muñecas como en los antebrazos, como tendinitis en los hombros. ¿Y qué es lo que hice entonces? Pues lo que se recomienda en estos casos, fortalecer la musculatura. Así que me fui al polideportivo de mi pueblo, en Amurrio, y empecé a hacer un poquito más de ejercicio, lo típico, un poquito de mancuernas, un poquito de pesas, un poquito de pinzas para fortalecer los músculos del antebrazo. ¿Y cuál fue el resultado? Que me dolía más, cada vez me dolían más las articulaciones. Entonces, pensando en qué podía hacer para aliviar eso, descubrí que lo que me faltaban eran hacer más estiramientos. Es la gran laguna en las terapias naturales, los estiramientos. Prácticamente todos los que se dedican a esto dicen a las personas que vienen a la consulta que lo que necesitan es fortalecer la musculatura. ¿Y qué es lo que entiende la persona? Que tiene que hacer más ejercicio.
Pero resulta que la mayoría de los lesionados son personas que hacen mucho deporte o los que hacen movimientos repetitivos. Entonces, si una lesión, una tendinitis, se produce porque hacemos esfuerzos repetitivos, es imposible que se corrija haciendo más ejercicios o más movimientos repetitivos. ¿Verdad que tiene lógica? Pensadlo un poco. Entonces, necesitamos hacer más estiramientos. Eso es lo que empecé a hacer yo y eso es lo que me salvó la vida. Porque a partir de ahí conseguí seguir trabajando lo mismo o más, pero sin tener dolores, porque hacía estiramientos al acabar los trabajos repetitivos. Os voy a explicar por qué esto es tan efectivo y tan lógico. Bueno, pues voy a tratar de explicaros por qué es mejor hacer menos ejercicios y más estiramientos para aliviar vuestros dolores. Pero lo voy a tratar de hacer de una manera muy sencilla, lo más sencilla posible, puesto que esto obviamente no es un tratado médico, ni lo pretende, son simplemente consejos para aliviar vuestros dolores de una forma natural, normal y sencilla. Obviamente si tenéis alguna dolencia tenéis que acudir a vuestro médico o terapeuta habitual. Pero si después de acudir a él y de hacer lo que os recomienda no notáis el alivio que pretendéis, podéis probar este sistema. Aunque no sea lo mismo que hayáis escuchado siempre, os aseguro, os garantizo que da buen resultado. Haciendo un resumen rápido de nuestro cuerpo, sabéis seguramente que la columna vertebral es una de las partes más importantes de nuestro organismo. La columna vertebral está compuesta de 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas y 5 vértebras lumbares. Luego está el sacro y el coxis. Y todo tiene que estar muy bien armonizado porque por esas vértebras baja la médula espinal, que es la que lleva las órdenes de nuestro cerebro a todo el organismo. Por eso es tan importante que esté bien organizada y bien alineada. ¿Qué sustenta y sujeta la columna vertebral? Pues como explicamos antes, un montón de músculos, tendones y ligamentos. Entonces, si estos músculos, tendones y ligamentos están muy rígidos, van a comprimir nuestras articulaciones y van a hacer una presión excesiva en esta articulación y obviamente nos va a doler. Vamos a poner un ejemplo, el famoso psoas ilíaco. Seguramente habéis oído hablar de él, ¿verdad? El psoas ilíaco es un músculo que une nuestras vértebras lumbares con la cara anterior de la pierna. Es el único músculo que une la espalda con las piernas. La mayoría de los músculos de la espalda van a parar a la parte posterior y superior de la pelvis. Y los músculos de las piernas van a parar a la parte inferior de la pelvis. Pero el psoas ilíaco une lumbares con pierna. Lo tenemos aquí, en nuestro modelo esquelético, donde hemos puesto un músculo haciendo que parezca el psoas ilíaco. Vale, resulta que cuando estamos sentados, como veis, la distancia entre la pierna y la última lumbar es más o menos de un palmo. Pero cuando nos ponemos de pie, este músculo se tiene que estirar por lo menos de 5 a 10 centímetros. ¿Qué pasa si lo tenemos muy agarrotado? Por ejemplo, de estar mucho tiempo sentados o de hacer abdominales, con lo cual endurecemos toda esta zona de aquí, que es lo que la mayoría de las personas recomiendan. Pues que cuando estemos sentados y el músculo esté contraído, al irnos a levantar, nos va a tirar mucho la espalda y vamos a pensar que nos duelen los riñones o las lumbares, pero en realidad el culpable es el psoas ilíaco, porque está demasiado tenso y no se puede estirar lo suficiente. ¿Qué ocurre cuando estos músculos están muy tensos? Mira, os lo enseñaré con esta maqueta de las vértebras, por ejemplo, las lumbares. Sabéis que entre una vértebra y otra vértebra de hueso hay un disco de gelatina, que se llama el disco intervertebral. Pues resulta que este disco está muy bien ahí porque permite que podamos hacer movimientos hacia adelante, hacia los lados, hacia atrás y cierta rotación. Pero ¿qué ocurre si la presión sobre este disco es demasiado fuerte? Que vamos a empezar a desgastarlo prematuramente, ¿vale? Estos discos se regeneran cuando estamos tumbados, en posición horizontal, pues al no haber peso, permite una descontracción que ayuda a que se regeneren. Pero ¿qué ocurre si nuestros músculos están tensos mientras estamos también en posición horizontal? Que la presión es mayor que el poder de regeneración. Y entonces nuestros discos no se regeneran bien y cuando nos levantamos por la mañana hay muy poco espacio y eso va a hacer que podamos pellizcar el nervio que sale entre las vértebras por el agujero de conjunción.
Entonces, ¿qué queremos hacer si queremos que esto se regenere? ¿Presionarlo más o relajarlo para que haya menos presión y pueda crecer? ¿Entendéis que tiene lógica? Por eso, para mejorar nuestra zona lumbar, no haríamos más ejercicios, ya que ya los hacemos habitualmente en nuestro trabajo habitual o en nuestro gimnasio habitual, sino que tendríamos que hacer más estiramientos para que la presión sobre el disco disminuya y así el disco pueda crecer. ¿Sabéis qué hacemos si lo forzamos demasiado? Lo que suele ocurrir cuando apretamos demasiado en un lado de la columna vertebral, el disco tiende a salirse hacia afuera, provocando una protusión o una hernia, la cual podría pellizcar el nervio que baja por aquí, que suele ser el nervio ciático, provocando un dolor horrible. Si queremos aliviar esto, en vez de hacer más ejercicio, haríamos más estiramientos. Con eso conseguiríamos quitar presión al disco intervertebral y que éste se pueda regenerar. Pero si los discos no se regeneran, a mí siempre me han dicho que los discos no se regeneran, ¿verdad? Bueno, eso es lo que dicen, pero piénsalo bien. Si los discos no se regenerasen, iríamos todos en sillas de ruedas, porque obviamente durante el día, con los esfuerzos, los trabajos, las carreras, los discos se aplastan. ¿Habéis oído que por la mañana medimos más que por la noche? Podéis hacer la prueba. Hasta 1 centímetro o 1,5 centímetros podemos crecer durante la noche, porque como os había explicado, cuando aplastamos las vértebras los discos se desgastan, cuando en posición horizontal nos tumbamos y no hay presión, los discos crecen. Y a medio milímetro que crezca cada disco, crecemos 1,2, 1,3. Por eso los discos sí se regeneran. Pero obviamente solamente si haces bien las cosas. Es decir, si lo único que haces es fortalecer y endurecer los músculos, la presión va a ser tan grande que no se regeneran. Pero si haces estiramientos de una manera adecuada, es decir, suave, moderada y mantenida durante 30 segundos, tus discos se van a mejorar mucho. Por eso, lo que vamos a hacer en lo que queda del vídeo de hoy es explicar 2 estiramientos muy sencillitos para la espalda. Y en vídeos sucesivos iremos explicando otros estiramientos para otras partes del cuerpo. Podéis poner en los comentarios qué os interesaría aprender para aliviar. Quizá dolor de hombros, quizá dolor de rodillas, de tobillos, de muñecas, de manos, de codos. Hay tantos dolores como estiramientos adecuados para ellos. Así que poco a poco os iré comentando todos los que a nosotros nos dan muy buen resultado. Pero recordad siempre que hay que hacerlo de una manera suave, moderada y manteniéndolos durante 30 segundos. Porque si hacemos un estiramiento durante menos de 30 segundos, digamos que el cerebro no lo registra. Entonces podemos estirar algo 10 segundos, volvemos a la posición normal y el músculo se vuelve a contraer. Si queremos que el músculo se mantenga estirado, hay que mantenerlo por lo menos 30 segundos. Normalmente se dice 20, pero ¿qué hacen algunas personas? Voy a estirar el brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 20, ya está. No, no está. Necesitamos 30 segundos de reloj o contados lentamente para que el músculo sepa que se tiene que quedar estirado y no contraído. Y con eso conseguiremos que cuando vayamos a la cama, nuestro cuerpo descanse y se recupere. Bueno, nos vamos al campo de trabajo. Después de una larga jornada de trabajo, ya sea limpiando, barriendo, cocinando o cargando sacos, o en el ordenador, vamos a tener la espalda muy cargada. Así que aparcamos el trabajo y ¿qué solemos hacer? Nos duele la espalda y lo que acabamos de hacer es contraerla. Y por lo tanto no vamos a sentir ningún alivio a largo plazo. Lo que deberíamos hacer más bien es tratar de estirar los músculos de la espalda. Un estiramiento muy sencillito. Nos ponemos en un sillón, acercamos la espalda atrás e intentamos agarrar el respaldo con la mano. ¿Que no llegamos? Nos ayudamos con la otra. Empujamos, sujetamos y ahí mantenemos 30 segundos. ¿Vale? Recordad, es bueno mantener 30 segundos para que el músculo sepa que se tiene que quedar estirado. Así que, si queréis, podéis hacer lo que hago yo, utilizar un reloj de estos que meten bastante ruido, que oiréis de fondo y contamos hasta 30. Veis que el tiempo pasa despacio, ¿verdad?
Bueno, pues ese tiempo es el necesario para que los músculos se enteren de que tienen que estar bien estirados, ¿vale? Ahora pasaríamos al otro lado. Giramos, echamos la mano hacia atrás, como no llegamos empujamos con esta y nos sujetamos. Y ahí aguantaríamos otros 30 segundos. Si en vuestra casa no llegáis a la silla o al sillón, bueno, pues podéis ayudaros de la otra mano para que el músculo quede bien estirado. Ahí estaríamos estirando todos los músculos del antebrazo, el tríceps y la parte de atrás, que serían los dorsales o los trapecios, ¿vale? Es una manera de quitarle mucha presión a la espalda. Con este movimiento estaríamos quitando un montón de presión a la espalda, sobre todo en la zona transversal. Pero si queremos estirar toda la espalda de arriba abajo, de cervicales a lumbares, hay otro estiramiento muy sencillito y muy eficaz. Nos dejaríamos a un lado del escritorio, suponiendo que esta camilla es el escritorio, y nos apoyamos las manos en las rodillas. Y ahí lo que intentamos es meter la cabeza entre las rodillas y mantenerla 30 segundos. Probad a ver hasta dónde llegáis. ¿Veis que según soltáis el aire cada vez bajáis un poquito más? Bueno, pues la idea es que cada uno llegue hasta donde pueda, pero recordad que los estiramientos tienen que ser suaves, mantenidos en el tiempo durante 30 segundos y moderados. Porque recordad que siempre que estiramos un lado estamos contrayendo el lado contrario y no queremos hacernos daño por estirado demasiado fuerte. Por eso que cada uno llegue hasta donde le permita sus circunstancias. Si cuando empezáis a estirar sentís dolor, paráis y no seguís estirando más allá, ¿vale? ¿Por qué en este estiramiento ponemos las manos en las rodillas? Porque eso nos va a ayudar a subir. Si después de llegar hasta abajo y mantenernos ahí 30 segundos, volvemos a subir con los músculos de la espalda, les volvemos a mandar que se contraigan. Por lo tanto, la idea es bajar y al subir, empujar con las manos como lo haríamos en una flexión. Así, lo último que le hemos mandado a los músculos es que se estiren, ¿vale? Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Darle elasticidad a la parte posterior de nuestra espalda, que siempre tenemos contraída cuando estamos de pie o trabajando. Así que probadlo y ya me diréis cómo realmente funciona. Pero recordad, siempre haciéndolo con suavidad, moderadamente y manteniéndolos durante 30 segundos. Y ayudados también con una respiración profunda que ayude a oxigenar nuestros pulmones y también nuestra sangre y también nuestro cerebro. Sin duda que os ayudará mucho. Os había dicho 2 estiramientos, os voy a mandar uno más de regalo para que veáis qué bien funciona para estirar la parte delantera de la espalda, los famosos psoas. Ahora vamos con ellos. Bueno, pues llegamos ya a la parte final, con el estiramiento tan deseado de los psoas. Un estiramiento muy sencillito, muy fácil de hacer, que todo el mundo puede hacer y que va a aliviar mucho vuestros dolores. Y cómo no, lo vamos a hacer en la cama, porque es al sitio al fin y al cabo donde todos vamos. Así que hemos convertido nuestra camilla en una cama provisional para demostraros cómo se hace este estiramiento tan sencillo y tan eficaz. Así que nos tumbamos, flexionamos las piernas y levantamos la pelvis. Con esto vamos a conseguir liberar la zona lumbar. Si acaso habría algún pinzamiento, podremos conseguir que no nos duela. Y luego es tan fácil como estirar una pierna y dejar caer la otra al lado contrario. Si hacemos esto, conseguimos estirar tanto los psoas como el abductor. Lo mantendríamos así durante 30 segundos mientras respiramos profundamente. Y así observaréis como poco a poco la pierna va bajando a medida que los músculos se van estirando. Cuando han pasado los 30 segundos y hemos respirado profundamente, en vez de levantar la rodilla, lo cual provocaría otra contracción, lo que haremos será estirar el pie arrastrándolo por la cama hacia abajo. Luego subimos la otra rodilla, levantamos pelvis, bajamos y dejamos caer hacia el lado contrario. Al principio se quedará bastante alta y poco a poco irá bajando, irá bajando a medida que estos músculos se vayan estirando. Ya ves que es muy sencillo. Recordad que al acabar hay que estirar la pierna
para no provocar otra contracción. Otra variación de este mismo estiramiento sería doblar las dos piernas, flexionarlas, levantar pelvis y dejar caer las dos rodillas a la vez, juntando las plantas de los pies. Cuando hacemos esto, estiramos toda la zona anterior de la pelvis, mejorando con eso la circulación sanguínea y el paso de los ganglios linfáticos. Eso va a hacer que durante la noche, al tener esto bien relajado, las piernas descansen mucho mejor. Recordar de nuevo que al acabar no juntamos las rodillas, sino que arrastramos los pies hacia abajo. Tan sencillo como eso. Y si estamos mucho tiempo en la cama viendo el móvil o leyendo, ¿qué podríamos hacer? En vez de estar con las piernas estiradas, que nos va a generar mucha tensión en las lumbares, podemos tener una pierna doblada y flexionada hacia un lado y antes de 2 minutos la estiramos y flexionamos la otra. ¿Por qué antes de 2 minutos? Porque cuando estiramos esta parte estamos contrayendo la parte contraria. Y si la tenemos mucho tiempo así, al final nos puede doler mucho la cadera. Por eso solamente 2 minutos, 2 minutitos en los cuales descansamos la pierna, pero no la estresamos. ¿Vale? Luego estiramos y ya está. Ya hemos hecho los ejercicios necesarios para descansar y ahora ya podemos ponernos a dormir de cubierto lateral o como nos apetezca. Siempre que mejor no sea boca abajo, que boca abajo ya sabéis que no es nada bueno para el cuello dormir. Bueno, después de hacer esto, ya veis que vais a levantaros mucho mejor cada mañana, seguro. Os animo a que lo probéis. En pocos días notaréis un alivio tremendo cuando os levantéis por la mañana y que cada día que pase os durará más tiempo. Así que, ya sabéis, a practicar. Si conocéis a alguien que le pueda interesar, que le duela mucho la espalda, podéis reenviarle este vídeo. Si os ha gustado, podéis dar al like. Y también podéis darle a suscribiros o darle a la campanita para que cuando suba otros vídeos podáis acceder a ellos de forma completamente gratuita. Y recordad, practicar, practicar y practicar, acompañando los estiramientos con respiraciones profundas. Y recordad, hacedlo siempre de forma muy suave, moderada y manteniéndolos unos 30 segundos. Y veréis como poco a poco os da un buen resultado. Así que nada, mucho ánimo y hasta la próxima. Ya me contaréis.